Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludito para todos los que están viendo este canal. Gran victoria del Real Madrid sobre el Barcelona 2-1. Realmente muy emocionante el partido. O sea, pasaron muchísimas cosas que lo vamos a hablar en unos minutos. Vamos a estar hablando de quién jugó mejor, si mereció ganar el Real Madrid, quiénes fueron los destacados del partido, las polémicas, los retratados del partido y lo que se viene para cada equipo. Entonces voy a estar comentándoles un par de cositas, dándoles mi opinión. Me gustaría que comentaran si están de acuerdo, porque digamos hubo un par de polémicas. A ver si de pronto estamos de acuerdo o si pues obviamente estamos en desacuerdo, no pasa nada. Pero bueno, entonces arrancamos. ¿Quién jugó mejor y si mereció ganar el partido? Dentro de lo que yo pude llegar a observar, ustedes saben que a mí me gusta mirar más o menos las intenciones de los equipos y más o menos desde casi que desde la alineación y desde el parado, uno puede empezar a ver intenciones de parte y parte, ¿no? Entonces, digamos, el Madrid casi siempre que juega con ese 4-2-3-1, en donde yo lo había dicho en un video previo, habíamos hablado de que para mí era un acierto si Arda Güler jugaba en su posición natural, pero más tanto no había venido siendo pues muy no consistente, o sea, estaba teniendo muchos altibajos y yo creía que, pues, o sea, Bellingham tenía que jugar sí o sí por lo que representa el jugador, por lo que puede, digamos, ayudar en esta dinámica, pero desde mi punto de vista, Arda Güler tenía que jugar, digamos, en su posición natural porque estaba consiguiendo muchísimos resultados, ¿no? Las asistencias hacia Mbappé y demás, y en la dinámica del juego estaba haciendo el conector que realmente el Real Madrid estaba buscando, ¿no? Pero a partir de ahí eso no significa que Bellingham no podía llegar a ser una gran aporte dentro de lo que es este sistema que ha planteado Xavi Alonso, ¿no? Entonces yo creo que fue un gran acierto al poner, no nos esperamos de pronto ver a Camavinga de titular, pero pues era más o menos el más opcionado, sabiendo que no teníamos un lateral derecho digamos, listo para jugar 90 minutos, en donde se ha venido utilizando a Valverde de lateral derecho y se abría, digamos, esa oportunidad como en ese doble 5, ¿no? Entonces, casi que sin pelota, el Madrid siempre se le vio con ese 4-2 bien parado. Y a partir de ahí, digamos, con pelota, pues ya sabemos que adelante el funcionamiento es completamente diferente. Me pareció que Vinicius estaba haciendo un gran partido, Mbappé, pues una máquina completa. Pero entonces, a partir de ahí, ¿quién jugó mejor? O sea, si nos ponemos a mirar las estadísticas del primer tiempo. Casi que el Barcelona no, dentro de las notas que yo tengo, no remató al arco, o sea, remató al arco, o sea, tuvo una jugada clara el 33 que fue el primer remate al arco, pero realmente no fue una opción de gol clara que uno dijera, uy, nos salvamos. O sea, realmente no pasa por ahí, pero dentro de las dinámicas que se estaban presentando y dentro de los momentos que se estaban viviendo, yo creo que el Madrid estaba siendo el que tenía las mejores sensaciones, ¿no? O sea, el que tenía, digamos, como las oportunidades de gol, el que estaba llegando muchísimo más, el que cada que tocaba la pelota Mbappé, digamos, cerca de tres cuartos de cancha, estábamos llegando con peligro. Hubo un penalti, un posible penalti que lo anularon viéndolo a un lado, ya ahorita hablaremos de las polémicas, pero, o sea, son aproximaciones. Hubo otro gol anulado a Mbappé en el primer tiempo, ya ahorita lo hablaremos, pero, o sea, a lo que veo es que el Madrid estuvo llegando muchísimo más que el Barcelona, lo cual quiere decir que, digamos, dentro de quién jugó mejor en el primer tiempo, a mí me parece que el Madrid estuvo en control de las situaciones todo el primer tiempo, a pesar incluso de cuando se les empató, que hubo como unos 5 minutos ahí de duda, pero llegó el segundo gol de una manera muy rápida y, o sea, casi que por la misma dinámica, o sea, no se tocó, digamos, el esquema o el funcionamiento no cambió, siguió siendo lo mismo y claramente, pues, o sea, le dio resultado al Real Madrid en este caso, ¿no? En el segundo tiempo yo creo que basado en el resultado de lo que se está empezando a vivir, el Barcelona tuvo muchísimo más posesión de la pelota, pero también hay que ser claros, o sea, la posesión no se trasladó a oportunidades de goles claras, o sea, sí tuvieron aproximaciones, pero, o sea, oportunidades de goles claras, o sea, cero, 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 o sea, yo realmente la aproximación más clara, estoy tratando de recordar porque es que realmente no me acuerdo, o sea, no me acuerdo si hubo alguna aproximación así que el Madrid dijera, uy, nos salvamos. No lo veo, o sea, no lo veo. Entonces yo creo que si ponemos a sumar, digamos, dentro de lo que se hizo en el primer tiempo, junto con lo que se hizo en el segundo tiempo, en el manejo del resultado, en los cambios, yo creo que el Real Madrid mereció ganar. O sea, yo creo que el Real Madrid con mérito ganó el partido y yo creo que incluso se quedó corto. O sea, realmente el Barcelona llegó a un gol por medio de una equivocación de Arda Güler, que o sea, tenía muchísimo más tiempo para poder tomar otro tipo de decisión y se demoró, le quitaron la pelota y terminó en gol.
o sea, es clarísimo, digamos, casi siempre para este tipo de cosas, pero no vamos a matar a Arda Güler por este tipo de cosas, aunque, pues hay que decirlo, se equivocó y punto. Pero, digamos, dentro del análisis que uno puede llegar a hacer, o sea, dentro de la creación de juego que pudo llegar a tener el Barcelona, o sea, nulo, o sea, completamente nulo. Entonces, digamos, voy a entrar en la parte en donde, ¿quiénes fueron los destacados para mí del partido? Para también entrar, digamos, en detalles en momentos puntuales, ¿no? Porque, digamos, en el primer tiempo yo tengo que Mbappé, Vinicius y Bellingham, o sea, los tres fueron los puntos más altos del Real Madrid, pero si ustedes se ponen a ver, o sea, es que realmente no hubo picos bajos, o sea, Courtois, digamos, como que no participó mucho, no fue muy influyente dentro de lo que estaba pasando, pero aún así, pues, o sea, no se le puede, o sea, no se puede decir que, digamos, jugó mal o no, pero en teoría no entró dentro de lo que era la dinámica del juego porque pues o sea, no se necesitaba. Para mí lo central, lo que era Huijsen y Militao, o sea, digamos Huijsen de pronto no tanto, pero para mí Militao igual siempre, o sea, siempre tuvieron controladísimo a Ferran Torres. O sea, realmente el Barcelona, vuelvo y repito, o sea, no estaban llegando con claridad. Y eso quiere decir que los centrales estaban haciendo muy bien su trabajo también. O sea, obviamente es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto, pero dentro del rol que les tocaba, digamos, manejar a ellos, o sea, siempre vimos a lo que era Hausen y Militao muy bien parados, ganando sus duelos, o sea, no dejando a Ferran hacer absolutamente nada. Y por el otro lado, en este caso, que se suponía que la tarea más difícil la tenía Carreras, que era marcar a Lamine Yamal, o sea, se lo comió enterito. O sea, yo no vi exactamente, Lamine no hizo absolutamente nada en todo el partido, absolutamente nada en todo el partido. Digamos, los primeros 10 minutos tuvo como un remate por fuera y del resto en todo el primer tiempo, o sea, cuando tocaba la pelota eran pases horizontales, o sea, pases hacia atrás, o sea, nada progresivo, o sea, realmente no fue influyente dentro de lo que podía llegar a ser el Barcelona, ¿no? Dentro de lo que él normalmente puede llegar a hacer, encarar, en conseguir faltas o hacer sacar amarillas a los rivales, profundizar, o sea, realmente no vimos absolutamente nada de la misma en el primer tiempo, cosa que digamos en el segundo tiempo se le vio muchísimo más participativo, pero pasó de estar completamente pegado a la banda a empezar a recibir la pelota desde zona 2, o sea, desde muchísimo más pegado al centro del campo, en donde casi no hay tanta presión como se supone que se recibe, digamos, en la banda cuando estaba cerca Carreras. Pero a partir de ahí tampoco fue influyente, o sea, no creo ninguna opción de gol clara para poder decir que la Yamal de pronto jugó un gran partido o no. Entonces, dentro de ese ida y vuelta, yo creo que pues Carreras hizo su trabajo. O sea, hizo pero muy bien su trabajo porque realmente la Yamal desaparecido, o sea, y entrando casi que en los retratados del partido, pues, o sea, la Yamal va a estar ahí el primero, ¿no? Entonces, para mí, ¿por qué destacados Mbappé? Mbappé, a ver, tuvo dos situaciones de gol en el primer tiempo que las mandó a guardar. Uno estaba en fuera de lugar, pero el gol es un golazo y realmente tiene un segundo para tomar una decisión espectacular. O sea, en temas de movilidad, en temas de manejo de espacios yo creo que muy inteligente lo que Mbappé puede llegar a aportar a este equipo, ¿no? Entonces, el primer tiempo me pareció espectacular de Mbappé, o sea, realmente una máquina, yo sinceramente lo digo, Mbappé es casi que tengo la misma sensación que tenía como cuando Cristiano Ronaldo llegó por primera vez al Madrid, ¿no? O sea, como esa sensación de que siempre hay peligro con él, o sea, se gana, se pierda, o las opciones que se lleguen a crear o no, pero es esa sensación, ¿no? De que con este jugador vamos a tener fácil unos 30 goles por temporada como mínimo, y pues obviamente tener un jugador de estos en la plantilla, pues es buenísimo. Entonces yo creo que Mbappé lo está haciendo muy bien, viene haciendo muchísimos goles, viene haciendo varios goles en casi que en los últimos partidos. Entonces, de lo más rescatable. Pero también, digamos, yo quiero rescatar lo que el tema de Vinicius, o sea, se sabe que jugar este tipo de partidos no es tan fácil, o sea, por eso incluso Arda Güler, que venía haciendo una temporada muy buena, venir a jugar un clásico no es tan fácil, o sea, se juegan muchísimas cosas y hay que tener un montón de experiencia también como para saber lidiar con este tipo de situaciones que se viven en un clásico, ¿no? Por más de que el Madrid lo estaba haciendo muchísimo mejor, no es tan fácil lidiar con las situaciones. Y Arda Güler, pues, o sea, tuvo como sus altibajos, obviamente, digamos, como que queda muy marcado el tema del error. No jugó mal, pero tampoco no vimos lo que normalmente estábamos viendo de Arda Güler como con ese funcionamiento como tan importante, ¿no? Con esa importancia dentro de lo que puede llegar a ser influyente desde el funcionamiento del equipo, ¿no? En ese conector hacia lo que es Mbappé, Vinicius y demás. O sea, no fue influyente dentro de lo que es el juego del Real Madrid, ¿no? Pero entonces, a lo que voy con esto es que Vinicius, o sea, tenía Koundé, o sea,
estresadísimo, o sea, estaba en su salsa desde que el Madrid, digamos, se puso en ventaja. Mbappé le encanta este tipo de partidos y bueno, acá entra como el debate de mucha gente no le gusta de la manera en que salió Vinicius, salió en el minuto 72 y salió, digamos, haciendo como esa pataleta o salió enojado. Directamente, pues obviamente deja como retratado lo que puede llegar a ser él o el entrenador. Desde mi punto de vista es que, o sea, si ustedes se ponen, creo que yo ya lo he dicho en varios videos anteriormente, para mí Vinicius, o sea, es un jugador que uno lo tiene que ver a largo plazo y lo que va a dar y lo que no, y lo que va a dejar de dar. ¿Cómo así? O sea, digamos, uno no saca a este tipo de jugadores porque de pronto tengan hay un poquito de bajón o sea, como que sean intermitentes dentro de lo que es el partido, porque es que este jugador está metido y él sabe cómo manejar, digamos, sus cargas y sus dinámicas y en qué momento apretar, en qué momento no, y pues es que lleva haciendo esto un montón de cosas. Y si ustedes se ponen a ver al final de la temporada, este Vinicius siempre ha terminado con nota de honor, o sea, siempre termina siendo muy influyente dentro de los títulos del Real Madrid, ya sea Champions, Ligas, o sea, en ese orden de ideas, este jugador tiene que jugar los 90 minutos. Tiene que jugar los 90 minutos. ¿Por qué? Porque es que normalmente en esos últimos 20 minutos, vayámonos al cambio de entró Rodrigo y Rodrigo, digamos, tiene otra dinámica. En esos 20 minutos Rodrigo no hizo absolutamente nada porque Rodrigo no ataca el espacio como lo ataca Vinicius. Y a Vinicius le encanta, digamos, esos últimos minutos, esos últimos 15-20, donde normalmente el otro equipo, el equipo rival, siempre va perdiendo y se crean esos espacios que de pronto no hay en los primeros 20-30 minutos. ¿Sí me explico? Entonces, con esa cantidad de espacios, Vinicius puede ser muchísimo más influyente, como también lo es Mbappé, para poder conseguir goles y para poder, digamos, yo creo que Vinicius tiene esa mentalidad de ir a ganar absolutamente todo y quieras o no, la cabeza de él también pasa a conseguir, digamos, títulos individuales como el de Bes o ya de pronto no tanto el Balón de Oro porque, pues, no sé, ese trofeo perdió también como credibilidad y demás, pero a lo que voy es como esa ilusión de ir a pelear por todo. Y si te empiezan a sacar al minuto 70 cosas así, que por el recambio, que por las cargas, que yo no sé qué, al final del día, pues este tipo no va a poder pelear ni por goles, ni por asistencias, ni por influencia dentro de lo que es en los partidos. Entonces, a raíz de ahí, hasta el minuto 70, ¿estaba o no estaba haciendo bien las cosas Vinicius? O sea, coméntenme, digamos, si realmente el tipo merecía que lo cambiaran. Obviamente, no por el tema de Rodrigo, sino por las cosas que había llegado a hacer. Pero desde mi perspectiva, obviamente un entrenador puede llegar, a ver, yo no le voy a dar lecciones a absolutamente nadie porque no soy nadie para dar lecciones de nada, pero o sea, hemos visto y gracias a, digamos, como a los resultados que hemos visto anteriormente con equipos exitosos, han pasado este tipo de circunstancias en donde pues en esa pelea de entrenador-jugador por querer jugar los 90, o sea, a ver, si Arda Güler se pone bravo porque lo sacan, hermano, pues o sea, todavía ahí le falta un montón de camino para ganarse ese lugar, pero es que Vinicius lleva más de 5 temporadas, digamos, haciendo las vainas bien, ya ganó 2 Champions siendo importantísimo y como que ya se ha ganado, entre comillas, ese derecho de que sí va a ser influyente en todo el campeonato, en todo lo que va a ser la temporada como tal, desde Champions, de Liga, Copa, lo que sea. Y pues claramente el tipo sabe lo que se está jugando. Entonces yo creo que la mentalidad de estos tipos, de estos jugadores, como que si llegan a un momento en que empiezan a tener ese desbalance o no esa conexión con el entrenador, pues a la larga esto no termina funcionando en el largo plazo, ¿sí me explico? Entonces entiendo el por qué sale enojado, obviamente, pues no es que no lo comparta, realmente no comparto el cambio, casi que en estos casos me pongo un poquito más del lado del jugador y mucha gente de pronto o díganme ustedes qué piensan si de pronto, pues, o sea, estaba en lo correcto sacar a Vinicius en esos momentos que igual estaban, o sea, el Madrid estaba ganando, ¿cierto? Y se estaba poniendo, digamos, un escenario de cara muy a favor de lo que Vinicius puede llegar a ser útil. O es que, digamos, Vinicius no estaba dando señas de que estaba cansado. O sea, realmente este tipo se prepara obviamente para manejar sus cargas y también ser influyente en esos últimos 15 minutos. Y ya después de lo que pasó, ya nosotros teniendo el resultado de lo que pasó y de lo que aconteció, ¿hizo o no hizo efecto el cambio de Rodrigo por Vinicius? Rodrigo realmente no entró en la conexión que normalmente, o sea, que de pronto el entrenador estaba buscando. Es que incluso de pronto pudo haber sido mejor utilizar a Fran.
a Fran, el otro lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque pues, o sea, es completamente explosivo y se podía atacar los espacios que el Barcelona estaba dejando, pero entonces casi que a raíz de eso, Rodrigo tampoco pudo llegar a hacer su mejor trabajo por lo mismo. Entonces yo creo que es un error del entrenador en este caso, no tanto como por estar del lado del jugador, sino pues también dentro de lo que uno puede llegar a observar tácticamente y ya sabiendo lo que pasó, pues se puede decir que es un error. Sí, entonces yo creo que, pues esa es mi opinión, no sé si ustedes piensan lo mismo, ya no es lo mismo al final que sacaron a Mbappé en minuto 89 y quedan solo 10 minutos y el Barça estaba, digamos, ahí encima teniendo la posición, pues era lógico meter a un delantero como Gonzalo a tratar de presionarlos y hacer que se equivocaran para que de pronto esas transiciones no fueran tan sencillas para el Barcelona, y lo cual el objetivo fue conseguido. Entonces ahí sí que ese cambio tiene muchísimo razonamiento y coherencia con lo que se está buscando. De igual manera, cuando entró Brahim, eh, por Arda Güler estábamos viendo que el Barcelona estaba muchísimo mejor parado, estaba teniendo la posesión de la pelota, estaba controlando los ritmos y pues claramente mover otra vez a Camavinga a su zona central en donde pues o sea este jugador tiene muchísimo más marca, darle la posición natural digamos a Bellingham en ese ahí como por decir el volante 10 un poquito más retrasado, pues le permite también entrar a hacer como un cerrojo ahí y teníamos a Brahim que prácticamente iba a aprovechar digamos esos espacios que se podían llegar a dar. ¿No? Que era lo que estábamos viendo. Entonces yo creo que ese cambio sí que tiene muchísimo de sentido, pero en el cambio de Vinicius sí me pareció que yo creo que Xabi Alonso en estos casos se equivocaron. Entonces casi que, bueno, de los destacados en el partido completo, yo creo que de lo mejorcito que pudimos ver fue a Bellingham, pues porque obviamente marcó y asistió, pero es que para mí, es que lo de Mbappé, yo les digo desde ya, o sea, Mbappé va a ganar el Pichichi. eh, Clarísimo, o sea, es que no hay debate y casi que en esa discusión en un The Best o algo más o menos parecido, o sea, va a depender mucho también los trofeos conseguidos por temas del equipo, pero si ustedes se ponen a ver lo que hizo Lamine Yamal hoy y lo que puede llegar a ser, no sé, Mbappé, que puede ser el mejor jugador del equipo en estos momentos, o sea, está muy lejos Lamine de lo que puede llegar a conseguir Mbappé, no solo por el partido de hoy, sino lo que ya llevan en temporada, y ustedes pueden decir es que Lamine viene ya un par de partidos lesionado y demás, sí y no, pero pues obviamente ustedes entienden por dónde voy. Yo creo que en ese largo plazo, de pronto, pues escríbanme. A ver, de pronto ustedes, ¿quién creen que puede llegar a ser más importante o más influyente para su equipo en esta temporada? ¿Si la Mil o Mbappé? Para mí, yo creo que basado en lo que hemos visto en esta primera etapa de la temporada, Mbappé viene haciendo las cosas mil veces mejor que la Yamal. Entonces, para mí esos son los destacados. O sea, yo creo que Mbappé y Bellingham fueron de lo mejorcito. Aunque me gustaría rescatar mucho el tema de carreras que pues obviamente hizo ver a la Yamal como pues o sea, no va a decir un amateur, pero sí un jugador común y corriente sabiendo que la Mil es muy bueno, ¿no? Entonces, entrando el tema de las polémicas, o sea, el primer penalti para el Madrid que lo revisaron y que no fue penalti, yo creo que estuvo bien anulado el tema del penalti, pero pasa que, digamos, a mí en una repetición que mostraron, haz de cuenta, Vinicius le va a pegar a la pelota, la amiga mal mete el pie, ¿sí? Pero yo no estoy seguro si toca la pelota. O sea, si toca y puntea la pelota, pues llegó primero jugador del Barcelona y claramente puede ser falta, digamos, a favor del Barcelona, eso, que fue lo que terminaron pitando. Pero si no toca la pelota, o sea, en ningún momento, digamos, uno puede llegar a interpretar que la Mil ya tenía la posesión de la pelota porque la posesión la tenía Vinicius Junior. Entonces entorpece digamos, como la continuidad de la jugada. Entonces, como que no nos mostraron ninguna acción clara de que la Mil haya tocado la pelota, pero si tocó la pelota, de pronto si ustedes lo vieron, escríbanmelo, si tocó la pelota estuvo perfectamente anulado porque entonces llegó primero la pelota, llegó primero el balón común y corriente, entonces obviamente es falta ofensiva. Pero si no toca la pelota, pues o sea, en ningún momento la Min llega a ganar la posición. O sea, nunca ha tenido la posición y entorpece de pronto la continuidad de la jugada por parte de Vinicius. Es más o menos lo que se puede llegar a interpretar, pero aún así, viéndolo de esa manera, yo creo que para no entrar en polémica, yo creo que estuvo bien anulado. Después, un gol anulado por fuera de juego en el minuto 13. Hijo de pucha, es que realmente a nosotros nos muestran semiautomático y pues obviamente acá no podemos debatir absolutamente nada. Para mí, o sea, fue demasiado justo, pero pues, o sea, uno no puede pelear con la tecnología y ya nosotros entrar a dar algún tipo de hipótesis o sospechar sobre si se ponen bien esas líneas o no, o de la manera en que funciona el semiautomático pues ya no tiene sentido hacer ese debate. Entonces, claramente, si es fuera de juego, es fuera de juego, entonces nada que hacer. En el segundo gol, digamos, estaba quejando, esto también me da un poquito de pereza a los jugadores del Barcelona
con medio los tocan y todos piden roja o más o menos algo parecido. Pero Cubarsí estaba pidiendo un codazo de House en el segundo gol y viendo la repetición, o sea, absolutamente nada que ver. De que si lo toca, nunca hay como un movimiento de extender o pegar en el este, es algún salto natural común y corriente y pues obviamente uno maneja los brazos pues, para poder tener como esa estabilidad dentro de lo que es el salto, pero en ningún momento se ve un movimiento como en temas de agresión como para poder llegar a anular este gol, ¿no? Entonces, nada que ver el tema del codazo. Y la mano que terminaron pitando como penalti, desde mi punto de vista, o sea, dentro de las notas que yo tengo, para mí lo que sancionan directamente, porque de que pega la mano, está clarísimo. Pero entonces, o sea, si se puede llegar a decir que es un movimiento natural o no, en el momento en el que Eric García hace contacto con la pelota, hay un movimiento de la mano, hay un movimiento o sea, como que la mano busca la pelota. Sí, o sea, desde ahí, o sea, ya podemos decir que obviamente hay intención de pronto, y que es una intención de pronto desde el subconsciente, porque esto pasa en milisegundos, ¿sí? Pero sí que hay un movimiento, o sea, si fuera natural, el jugador hubiera seguido con la dinámica de lo que iba de pronto cayéndose o estando en el piso o como en esa misma dinámica, ¿no? Pero cuando se muestra en la repetición, hay un movimiento que, digamos, el solo hecho de hacer así, ir hacia la pelota, pues claramente ya lo penaliza. Entonces yo creo que nada que hacer. También yo soy muy de pensar que también las manos son muy difíciles de juzgar y como que de pronto el penal se puede llegar a interpretar de que si de pronto no lo hubiera tocado con la mano, ¿qué hubiera pasado? O sea, estaba Bellingham en una posición clara para, digamos, poder anotar como para penalizar con un penalti. Es como la sensación que de pronto a mí me gustaría dejar como para, no sé, en algún momento que puedan llegar a cambiar las reglas. Cuando se sancionen este tipo de cosas, como que un penalti es una decisión muy fuerte dentro de lo que puede llegar a pasar o no. Entonces, si una mano corta claramente que de pronto el delantero no pueda llegar a definir o que iba directamente a gol o algo más o menos parecido, tiene que ser penalti sí o sí porque es una oportunidad clara de gol. En este caso, de pronto yo no estoy tan convencido de que, no sé, en este caso Bellingham hubiera quedado, digamos, en una posición muy favorable para finalizar una jugada. O sea, como puede que sí, pero como puede que no. Desde ahí es donde tiene que entrar la interpretación. Digamos, yo diría como que no. Pero vuelvo y repito, para mí es penalti clarísimo para cómo se manejan las reglas hoy. Yo solo estoy dando como una opinión a futuro. No sé si piensan más o menos como de la misma manera que yo. Hay momentos que de pronto pegan la mano sin querer queriendo. Obviamente ahí ya uno entra a interpretar si es natural o no. Pero de pronto, no sé, era un centro y en el centro no había absolutamente nadie. Y pitar ahí un penalti como que se me hace un castigo muy fuerte. Para algo que de pronto uno puede llegar a determinar que no era una opción de gol clara. Ya si evita, si medio pega en la mano y evita que esa pelota llegue al delantero y que pues es una opción real gol, una opción real, o sea, para finalizar, ahí sí que se puede marcar, digamos, un penalti y la penalización está bien. Es mi punto de vista. Entonces yo creo que realmente en las polémicas como que yo creo que el árbitro aceptó bastante. En temas de manejo de partido, o sea, tampoco no voy a entrar en ninguna discusión o sea, hubo unas que como que sí pitó o no pitó, pero yo creo que dentro de la complejidad que tiene este partido, el arbitraje 10 puntos. Pues 10 puntos, o sea, siempre se le critica un montón a los árbitros. Si nos basamos en lo que fue el resultado del partido, eh, pues yo creo que no influyó el árbitro como para que uno dijera es que el Madrid ganó por las ayudas arbitrales o el Barcelona, o si me explico, sí que digamos al final a Pedri lo terminaron expulsando, bien expulsado hay que decirlo, o sea, tiene una plancha que nada que ver, pero antes de esa plancha, o sea, una jugada antes, ya había cometido una infracción que también era para amarilla a Camavinga y no lo expulsaron, entonces también yo creo que ahí sí de pronto, si no hubiera terminado Pedri expulsado, tenía que haber sido expulsado anteriormente desde mi punto de vista porque había pegado y era una infracción clarísima para amarilla, una doble amarilla y expulsión. Entonces, nada, yo creo que lo último para retocar el tema de los retratados del partido, para mí, pues como ya lo vine hablando, casi que el primer retratado va a ser Lamine Yamal, por todo lo que habló, todo lo que había dicho en la Kings League, de que el Madrid roba, que ese es el jardín de él, que dijo un montón de estupideces que a la larga, pues, o sea, para decir todas esas estupideces hay que salir y demostrarlas. Y realmente, pues, o sea, por eso se vio la gente tan enojada con este jugador. O sea, también hay que entender que tiene 18 años, o ya ni me acuerdo cuántos años tiene Lamine. eh, pero no puede ser, o sea, de que el jugador es buenísimo, pero que cada que abre la boca, pues también como que no le ayuda, ¿no? O sea, es preferible que se quede callado, no vaya a entrevistas o no hable, porque pues cada que habla,
dice cosas que la gente dirá, uy, es que tiene muy buena personalidad. No, la personalidad hay que mostrarla cuando coge la pelota y se saca 3 4 y se pone el equipo al hombro. Ahí sí, como lo ha hecho un par de ocasiones y uno dice, es que este jugador sí vale la pena. Pero cuando empieza a abrir la boca y empieza a decir otro tipo de cosas, a mí como que, o sea, no resalta como tendría que resaltar. O sea, digamos, me gusta más ver de pronto a un chico como Pedri que, o sea, que no sale a decir este tipo de cosas y en partido, o sea, lo que es en el fútbol, lo que uno puede llegar a determinar, el tipo habla con la pelota pues, o sea, es un jugador de primerísimo nivel. O sea, a alguna gente le puede gustar más o menos, pero de que es bueno, igual que Lamine Yamal. Pero entonces yo creo que este tipo de cosas no le traen nada bien a este jugador, que vaya así como tan sobrado y verlo también ahí como trotando y hoy en un partido en donde se le necesita, no apareció. Y otra cosa también importante que me gustaría decir respecto a los dos equipos, o sea, uno ve los cambios que hace el Real Madrid, ¿no? Y entra Carvajal, entró Rodrigo, entró, el único que uno diría de pronto como que no, el canterano Gonzalo, pero entró, no sé, Ceballos, no me acuerdo, Ibrahim, o sea, son jugadores, pero mejor dicho, que podrían ser titulares en cualquier otro equipo. Y uno se pone a mirar los cambios que tuvo el Barcelona, o sea, nada que ver, o sea, entró Gerard Martín, que pues es un desastre. Ese Ronin que lleva como 7 partidos y no hace absolutamente nada y hablaban maravillas de él. Casado a mí me parece que es un gran jugador, pero pues igual también ha sido muy, o sea, se puede decir que es lo mismo como, no es un cambio de calidad, o sea, de que es bueno el jugador, es bueno, ¿sí? Pero, o sea, ustedes entienden a lo que voy, igual entró Araujo, entonces casi que uno se pone a mirar el tema de plantilla y el fondo de plantilla que tiene cada uno, o sea, es espectacular lo que pasa con el tema del Real Madrid y en ese debate de quién tiene mejor plantilla, pues a la larga pues está demostrando que Madrid tiene mejor plantilla. Los del Barcelona pueden decir es que, no sé, tenemos muchas bajas y demás, pero bueno, los de Madrid también tienen muchas bajas, entonces claramente yo creo que el Madrid acierta muchísimo más de lo que pronto puede llegar a acertar el Barcelona en temas de contrataciones y demás, pero también se puede ver las actualidades financieras de cada equipo, casi viendo en este orden las plantillas. Y si esto está pasando ahorita con el Barcelona a principio de temporada, más adelante pues pueden llegar a tener muchísimos más problemas y pues por eso es de pronto el que el Barcelona no es capaz de llegar a conseguir la Champions y terminaron ganando la liga el año pasado pero pues porque tenían varios, o sea, como que una ventaja que habían conseguido desde un principio, sino al final de temporada se los hubiera complicado también. Y eso que el Madrid estuvo y hasta el final. Entonces, bueno, veremos qué pasa. No sé si ustedes, díganme de una vez desde ya quién creen que va a ganar la liga. El Madrid se puso casi que 5 puntos por delante, si no estoy mal. Sí, quedaron con 27 puntos y el Barcelona quedó con 22 puntos. Entonces, lo que viene para cada equipo, el Madrid va a jugar contra el Valencia, recibe en Madrid el sábado y luego va a visitar al Liverpool del Champions en Champions el martes, o sea, partidazos los dos, o sea, realmente el Valencia pues está con 9 puntos y está casi que a un punto de zona de descenso, o sea, el Valencia no viene haciendo las cosas ya desde un tiempo largo, pero cada que se va con el Valencia se juega una final y pueden pasar cualquier cosa, entonces como que no va a ser un partido fácil y tras del hecho, pues, o sea, también o sea, es como ese intervalo de lo que se jugó hoy y lo que se va a jugar allá en Liverpool, que va a ser un partido muy, 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 muy jodido por las cosas como vienen en el Liverpool. El Liverpool viene de perder el fin de semana. También, o sea, no estuvieron haciendo las cosas bien en Champions, no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó. Ah, no, sí, en Champions sí consiguieron los puntos, pero a lo que veo es que no vienen de una buena manera y se van a jugar la vida sí o sí. Entonces, en ese partido clásico, Valencia Champions, partido importante pues seguramente no se va a jugar con una plantilla así a tope, de pronto se le va a dar descanso a algunos, no sé, pero de pronto ahí es cuando también los equipos que juegan Champions y Liga, pues, o sea, pueden dejarse puntos, entonces veremos qué pasa, o sea, que no va a ser un partido sencillo, y lo que es en el Barcelona va a jugar contra el Elche que es uno de los partidos, de los equipos revelación del torneo, es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, está en puesto número 7, acaba de perder el último partido, pero viene haciendo las cosas muy bien y tienen, digamos, muchísimas cosas importantes dentro de lo que es el funcionamiento y el modo de juego y lo que están llegando a conseguir, siendo que acabaron de ascender. Entonces es un equipo peligroso,
pero pues no sé, juegan en Barcelona, entonces también, vuelvo, repito, en ese partido que es antes el pre-Champions también puede ser como más o menos influyente y dependiendo de los jugadores que jueguen y pues el Elche pues tiene un gran equipo, pueden pasar muchas cosas. Entonces, veremos y ya por Champions juegan el miércoles contra Brujas, un Brujas que también viene... pues viene de hacer como que las cosas más o menos bien en Champions, pero el último partido lo perdieron fuertemente, si no estoy mal. Entonces esperen más o menos lo reviso en este momento porque que yo me acuerde, el Brujas había perdido el último partido y lo perdió fuerte, sí, con el Bayern, perdió 4-0 con el Bayern, pero por Champions había ganado de visitante al Atalanta. Ah, no, perdió con el Atalanta de visitante, entonces estoy equivocado. Yo pensé que habían... Ah, no, es que le habían ganado 4-1 al Mónaco. Ese fue el partido que yo me acuerdo del septiembre 18 y ganarle al Mónaco, pues obviamente no es tan sencillo. O sea, ganó un partido y pues, o sea, realmente no es un equipo tan mamey, pero bueno, veremos. O sea, yo creo que de pronto el Barcelona si hace las cosas que tiene que hacer y como vienen de la manera que vienen jugando, pues seguramente ese partido no tendría ningún inconveniente. Entonces, bueno, muchísimas gracias si llegaron hasta aquí. Gracias por ver. Me gustaría, por favor, escriban, estamos muy cerquita de llegar a 20.000 seguidores. No se les olvide suscribirse. Y coméntenme que yo quiero saber, digamos, si estamos viendo las mismas cosas, si tienen algunas preguntas o si pues obviamente están en desacuerdo conmigo. Me encanta leer cuando están en desacuerdo porque también eso no quiere decir que yo tenga la razón. 100%. En el fútbol casi que nadie tiene una verdad así como nadie tiene la certeza, pero sí que obviamente hay cosas que lo acercan uno un poquito más a la verdad que otras cosas, ¿no? Entonces también dentro de esos debates salen muchas verdades y salen muchos factos, como se le dice hoy en día, para más o menos poder llegar a analizar y argumentar y ver si de pronto estamos en la misma línea. Entonces, bueno, les repito, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Chao, chao.